¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Vamos a entrevistar a Luciano López, el constitucionalista, para que nos diga qué movida cerebral o no tan cerebral está detrás de el pedido del presidente Pedro Castillo de presentarse al Parlamento, mientras en este momento se está debatiendo la admisión a trámite de la moción de vacancia. Se necesitan 52 votos. Mientras tanto, les contamos que Bruno Pacheco, el exsecretario presidencial del despacho, amenaza con ser colaborador eficaz. Supuestamente hoy día se iba a presentar al Ministerio Público, cosa que no ha sucedido, pero él está implicado en por lo menos 4 procesos y en un video anunció que iba a decir quién es culpable, quién es inocente. Yo personalmente dudo que tenga él ese poder. Algunos datos aportará, pero en todo caso no se presentó. Lo que sí se ha presentado es el habeas corpus de Pedro Castillo para evitar que se le procese constitucionalmente por traición a la patria. Recordemos en esta famosa entrevista con Fernando del Rincón, cuando habló de consultarle al pueblo peruano la posibilidad de darle mar a Bolivia. La palabra clave acá es territorio, soberanía. Después les contamos brevemente que los niños, esta subbancada dentro de Acción Popular, va a ser investigada también. En un comunicado la Secretaría dijo que ese comportamiento mancha el honor y prestigio de Acción Popular. En los últimos días se conoció una denuncia contra Espinosa por su relación con los hermanos Rafael Enrique Javier Pérez Reyes. Y hay un ministro, el de Agricultura, acusado de asesinato. El gabinete ministerial de Pedro Castillo sigue generando muchas sorpresas. Un reportaje de Panorama ha revelado que Oscar Seda, el ministro de Desarrollo Agrario, además de carecer de preparación para el cargo, ya que antes de llegar al ministerio se desempeñaba como profesor de una escuela secundaria, además de eso también fue denunciado por homicidio en 2 casos totalmente distintos. El primero en 1990 por el asesinato de Paulino Ceballos Huacasi y el segundo en 2017 por la muerte de Edwin Richard Parizuaña, cuyo cadáver encontraron con el cráneo destrozado y abandonado en los rieles del tren de la ciudad de Puno. Panorama también reveló que este asesinato ocurrió después de una reunión en la que el ahora ministro se pasó de copas luego de reclamarle al fallecido el pago de un dinero. Tremendo. Ahora sí, vamos con Luciano López para poder conversar acerca de esta movida del presidente Pedro Castillo de presentarse en el Parlamento el día de mañana, mientras hoy se debate la admisión a trámite de la moción de vacancia. Luciano, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias René por la invitación. Un gusto. Disculpa los problemas técnicos, por favor. Cuéntanos, por favor, ¿qué habría detrás de esta jugada estratégica? ¿Es realmente estratégica o es una especie de manotazo de ahogado? ¿Cómo la interpretas? Es una jugada que, para empezar, de hecho, es alguien que conoce el funcionamiento constitucional, porque es una medida, esta facultad o atribución del presidente como jefe de Estado de poderse dirigir en cualquier época al Congreso de la República. Bueno, definitivamente es de alguien que conoce los términos constitucionales. Así que, bueno, definitivamente o es el Ministerio de Justicia o alguien en el gabinete que conoce evidentemente los temas constitucionales. Pero vamos al tema. Creo que es un intento estratégico de neutralizar el trámite de la vacancia. Porque si bien el presidente tiene esta atribución, mira, es un símil con lo que comúnmente ha ocurrido con los ministros de Estado cuando van a ser interpelados. La manera de poder neutralizar, ¿qué es lo que hacen? Piden ellos informar ante el Congreso y de esa manera intentan bajarle la intensidad a una posible censura. Eso es lo que ha ocurrido siempre. Entonces, si te das cuenta, es más o menos la misma mecánica, porque como la cuestión de confianza en realidad ha sido desnaturalizada como un mecanismo de control político y se está intentando, o al menos se tienen aparentemente los votos para hacer que el presidente vaya y dé sus explicaciones, entonces evidentemente el presidente está usando este mecanismo constitucional para entonces decir, ok, voy yo mismo pido ir, voy a dar un mensaje a la nación, por tanto, él no puede ser interrogado porque es su derecho de dar un mensaje es como tal, así como se lee, y entonces él va y trata entonces de neutralizar para que luego en el debate se diga,
Bueno, pero ¿y entonces para qué lo estamos citando? Pero en realidad la citación, como bien tú lo has mencionado en la introducción de esta entrevista, se va a decidir en las próximas horas. Me da la impresión que el factor de la inasistencia de Pacheco podría jugarle en contra, pero eso ya más forma parte del análisis político que de lo jurídico, que es por lo que me estás preguntando. Claro, pero están entrelazados lo jurídico y lo político. Ahora bien, indudablemente, es correcto que el presidente Castillo puede ser citado al Congreso si se admite a trámite la moción de vacancia, lo cual no significa, al margen de que vaya mañana o no, y si va al Congreso por la moción de vacancia, ¿esto no significa que tenga que responder las preguntas de todos los parlamentarios? No, para nada. Porque, mira, es más, ya lo hemos visto porque lamentablemente en los últimos 4 años hemos tenido tramitadas ¿cuántos pedidos de vacancia? 4, ¿no? Porque el de Fujimori es del año 2000. Tenemos, bueno, de Kuczynski fueron 2, pero él no permitió la tramitación del segundo porque renunció, pero tienes 2 de Vizcarra, ¿no? Los 2 agotados, uno no llegaron a vacarlo y en el segundo sí. Y como te puedes dar cuenta, y el de Castillo, que bueno, que no llegó a admitirse el primero, pero cuando ha procedido la admisión de la vacancia, que dicho sea de paso, según el reglamento del Congreso, se celebra no antes del tercer día de admitida la moción, ni tampoco más del 10º. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El presidente va, hace uso de su derecho de defensa, si él quiere, también lo puede hacer su abogado o simplemente puede mandar al abogado. Ya depende de lo que el presidente quiera. Pero es en el caso de PPK fueron los 2, ¿no? En el caso de PPK fue con su abogado, en el caso, con el señor. Exactamente. Claro. Y en el caso de Vizcarra, creo que en el primero fue él, y en el segundo entiendo que solamente mató al abogado, si no me falla la memoria. Pero lo cierto es que, como podemos recordar, la sesión es que simplemente él hace uso de su derecho de defensa, no es que sea interrogado. O sea, eso no sucede. También si, por ejemplo, en el caso de esta movida de Castillo, de decir, oye, voy a dirigir un mensaje al Congreso, además el Congreso es el que tiene que habilitarle. Él tiene la competencia, pero el Congreso le tiene que habilitar la fecha. No se puede negar, pero le tiene que habilitar la fecha. Él va, da su mensaje y tampoco va a ser interrogado, porque simplemente es dar un mensaje, punto, ¿no? Y en el caso de la admisión de la vacancia, ejercer su derecho de defensa, y ahí nomás acabó el asunto. Entonces, como ves, me da la impresión que definitivamente es un intento de neutralizar la admisión de la vacancia, pero vamos, eso depende de lo que suceda hoy. Y vuelvo a insistir, me parece que el hecho de que Bruno no haya ido hoy le puede jugar en contra en esa jugada estratégica de tratar de neutralizar. ¿Por qué le jugaría en contra? No vaya. ¿Por qué le jugaría en contra el hecho que Bruno Pacheco no haya ido hoy a ejecutar su anuncio de ser colaborador eficaz? En realidad, si se presta atención literalmente a lo que dijo Pacheco, que evidentemente estaba leyendo algo parecido a un teleprompter, ¿no? Él dijo colaborar con la justicia, no dijo que sea colaborador eficaz. Por eso es que yo, por ejemplo, en mis redes sociales lancé esta hipótesis. Más me parecía un mensaje para el presidente que una verdadera intención de colaborar. Entonces, yo lo que me pregunto hoy, que no ha ido a declarar, es que pasó 2 cosas. O es que hubo algún trato bajo la mesa, justamente fruto de esa suerte de advertencia de mensaje público, no dirigida a la población, sino al presidente, o algo le pasó, porque también recuerda que él en el mensaje estaba hablando de amenazas de muerte, lo dijo en esa alocución de ese video que pasaron por redes sociales. Entonces, cualquiera de las 2 situaciones son graves, cualquiera de las 2 situaciones comprometen al presidente. Entonces, que él no haya ido hoy día, la Fiscalía lo primero que va a hacer es pedir detención. Si está en las diligencias preliminares, la Fiscalía puede detenerlo provisionalmente hasta por 7 días, si no me falla la memoria. Si está en investigación preparatoria, puede pedir ya una prisión preventiva, pero entiendo que están recién en la primera etapa, pero sea como fuere, lo cierto es que puede pedir un apresamiento de él. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, justo hoy, entonces esa movida me parece que, como ves,
en cualquiera de las dos hipótesis lo agarra Castillo. Entonces, eso podría generar más bien que esta movida de querer dirigir un mensaje a la nación se la puedan dar, pero no detenga la admisión de la vacancia. Veamos, pero por eso es que claro, yo digo las vamos a ver. Hay otra pregunta, Luciano, dentro del reino de las especulaciones, ¿no? Sobre todo, un sector de la derecha está especulando con la posibilidad de que Pedro Castillo anuncie, ayer escuchamos a Gersi diciendo que Pedro Castillo podría decir, nos vamos todos, ¿no? Nos vamos todos, renuncio, pero también ustedes van a tener que irse. Mira, eso sucedió, recuerda, en la caída del Fujimorato, ¿no? Cuando apareció el video Curi Montesinos, Alberto Fujimori dio un mensaje a la nación por televisión y luego se instaló en la mesa de diálogo de la OEA, y en la forma jurídica que se encontró para poder recortar el mandato de 5 años a 1 fue haciendo una modificación constitucional, es decir, ingresando en las disposiciones finales de la Constitución una disposición especial que implicaba el recorte del mandato. Así que una propuesta dentro de esa especulación, para que pueda ser viable jurídicamente, el antecedente existe y eso requeriría una reforma constitucional. Claro, pero digamos, el campo de maniobra en el mensaje presidencial es amplísimo, puede decir cualquier cosa. Sí, claro, podría decir estoy ingresando el proyecto de ley ahorita, porque te vuelvo a repetir, tendría que ser con una reforma constitucional, y para que sea con una reforma constitucional tendría que ser con un proyecto de ley, ¿no? ¿Y podría presentar cuestión de confianza por eso? Según la última modificación, porque recuerda que el Congreso se ha tratado de blindar con las cuestiones de confianza, ¿no? Y ha sacado una ley interpretativa que el Tribunal Constitucional ha validado. Y con esa, y en esa modificación no es posible la cuestión de confianza contra reformas constitucionales. Ahora, abrimos un paréntesis. Eso también ya de alguna manera también lo había dicho el Tribunal Constitucional en el famoso caso de la disolución parlamentaria. O sea, antes de esta ley interpretativa que ha sacado el Congreso, ya el Tribunal Constitucional lo había establecido. Así que tienes dos blindajes, el Tribunal Constitucional con esa sentencia de la disolución y encima esta ley que el tribunal ha dejado pasar porque ha dicho que es constitucional por falta de votos. Entonces, lo cierto es que cuestión de confianza, pero una reforma constitucional no se podría, al menos jurídicamente. Claro, es irónico ver cómo se ha cambiado la Constitución, ¿no? A pesar de que muchos la consideran escrita en piedra, se ha cambiado la Constitución de acuerdo a los intereses. Para terminar, entonces, Luciano, ¿podría haber una mano cerebral entonces detrás de esta? O sea, es como que Castillo quisiese atrasar al Parlamento a nivel mediático, ¿no? Puesta de mano antes para desinflar un poco la llanta del show, porque también tiene el show estos debates parlamentarios donde todos hablan, vociferan, moralizan respecto a la emisión a trámite de la moción de vacancia. No me cabe la menor duda, porque además es una figura inédita. Es decir, no inédita porque no existe, está desde que se aprobó la Constitución del 93. Lo que quiero decir es que durante la vigencia de la Constitución del 93 nunca se ha usado. Es decir, no hay un presidente que fuera de los 28 de julio, donde da un mensaje a la nación, y obviamente cuando asume el mandato, fuera de esos espacios haya usado esta atribución. Entonces, definitivamente, allí es la mano de alguien que conoce los términos constitucionales dentro del gabinete. Al menos no me cabe la menor duda. De acuerdo, entonces hay que esperar que el Congreso le dé fecha. Eso es todo lo que hay que esperar. ¿Y quién decide eso? ¿La mesa directiva? Sí, bueno, en realidad pueden ser dos órganos. O es la Junta de Portavoces o puede ser el Consejo Directivo, porque son los dos órganos dentro del Parlamento que tienen la competencia para poder agendar. Porque, como te vuelvo a repetir, el Congreso no se puede resistir, pero sí es facultad del Congreso poder agendar la fecha. La única posibilidad constitucional donde el presidente puede, más bien él mismo poner hasta una fecha, es cuando se trata de convocar a legislaturas extraordinarias. Eso le permite la Constitución y hasta por una vez. Ajá. Pero no es el caso, pues. No es que estás en una legislatura ordinaria. Entonces, ejercer ese pedido implica que obligatoriamente el Congreso lo tiene que habilitar, sí, pero de acuerdo a cómo lo fije la agenda según la Junta de Portavoces o el Consejo Directivo.
Sí, me acaban de informar que el Congreso ya aprobó, no sé a qué se refiere la producción, si la moción de vacancia o la presentación de Castillo en el Parlamento. La presentación de Castillo en el Parlamento acaba de ser aprobada, no sabemos si mañana mismo, me informan en producción, o mañana mismo, tendría que ser, Luciano, mañana mismo, ¿qué te parece? Entonces es el mensaje, entonces le han aprobado el mensaje. Porque recuerda que la admisión de la moción de vacancia, la sesión para que el presidente concurra o su abogado, no puede ser antes del tercer día. O sea, si por ejemplo hoy aprueban la admisión, tendría que ser martes, miércoles, no podría ser, tendría que ser el viernes y no más del 10º. Entonces, si es mañana, no estamos hablando de la admisión, estamos hablando de que aparentemente están aceptando agendarle al presidente la cita para que él dé el mensaje que ha pedido realizar. De acuerdo. La última, Luciano. Ahora sí, no se cruzan, son figuras distintas. La presencia de Castillo en virtud de la aprobación de la moción de vacancia y el mensaje que quiere dar. Son figuras distintas. Sí, totalmente. Son figuras totalmente distintas. O sea, porque el mensaje es lo que él quiere decir y como tú muy bien decías, allí el abanico es bastante abierto, ¿no? Aparentemente, todo hace indicar, como lo mencioné hace un momento, que es un intento de neutralizar el debate sobre la admisión, porque que no te sorprenda que muchos de las bancadas de apoyo al gobierno puedan decir, pero ¿qué sentido tiene admitir a trámite para que él venga a explicar si él está pidiendo dictar un mensaje a la nación y que la junta directiva o la junta de portavoces o el consejo directivo ya agendó que es mañana? Es muy probable, mira, fírmalo, que eso van a ser la alocución de muchos parlamentarios. Pero lo cierto es que es un intento para tratar de dilatarlo, pero es diferente, son dos cosas distintas. De acuerdo. Muchísimas gracias, Luciano, por aclararnos este ajedrez constitucional, ¿no? Porque eso es lo que es, esta guerra que en ese momento es de baja intensidad, por lo menos, ¿no? Vamos a estar muy atentos, por supuesto. Gracias por aclararnos el panorama constitucional, que es lo que nos rige. Felizmente nos rige la Constitución, ¿no? Mal que bien. Sí. Muchísimas gracias, Luciano. Un abrazo. Por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros les agradecemos a ustedes por sintonizar Grado 5. Les volvemos a contar que ya se aprobó la presencia de Pedro Castillo mañana. ¿Qué dirá? Hay quienes incluso hablan de la posibilidad desde que cierre el Congreso, cosa que con mensajes es imposible, hasta que proponga que se vayan todos y proponga nuevas elecciones. ¿Qué pasará? Realmente la política peruana es, como sabemos, un culebrón. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Gracias.